nuestro texto base va a ser el Evangelio de Mateo, el capítulo 7 y los versículos 13 y 14. Y el tema que quiero hablar con ustedes, mis queridos oyentes, es la decisión inevitable. Ese va a ser el título de nuestro mensaje, la decisión inevitable. Dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallen. Dios pone delante de todo ser humano dos caminos. Esto implica una decisión. Es imposible que una persona pueda transitar los dos caminos. Es uno solo. O usted anda en el camino ancho que va a la perdición, o anda en el camino angosto que le lleva a la vida eterna. Este es un tema sumamente importante. Es un tema sumamente profundo, porque aquí no estamos hablando acerca de una discusión si se debe usar pantalón o pollera o falda. Aquí no estamos hablando sobre una discusión de utilizar una camisa de manga larga o de manga corta. No estamos hablando de usar azúcar o edulcorante, ni tampoco estamos hablando de usar una leche entera o descremada. Estamos hablando acerca del destino final, del destino eterno de cada persona. Por eso estamos hablando de una decisión inevitable. La decisión que nosotros tomamos es la que determinará el destino eterno, un cielo eterno o un infierno eterno, una salvación eterna o una condenación eterna. La decisión está de nuestro lado. Usted puede tomar la expresión que más le guste. Quizás la que más ha oído es acerca del libre albedrío. Lo cierto que más allá de la terminología que usted escoja, aquí se trata de una decisión inevitable. Yo soy el dueño de esa decisión, de transitar en el camino ancho que va a la perdición, o de transitar en el camino angosto que lleva a la salvación y la vida eterna. Aquí necesitamos nosotros detenernos a pensar ahora sobre este camino ancho, este camino espacioso y esta puerta ancha que habla este texto del Evangelio. Por este camino ancho circulan grandes multitudes. Por este camino ancho circula una gran porción de la humanidad. Y estos caminantes que andan en este camino ancho son gente que están como anestesiados, que ignoran el nombre de la última estación del camino ancho, y esa estación se llama infierno. La Biblia lo asegura, esa es la última estación del camino ancho, se llama infierno. La gente que anda por este camino ancha, usted lo ve como personas alegres, como personas que andan cómodos por esta vida. Pero el pecado los tiene anestesiados, y el pecado en el que ellos están atrapados es lo que les produce placer, porque no hay ninguna duda de que el pecado produce placer. Esos son los placeres o los deleites temporales del pecado, pero luego ese pecado le va a conducir inevitablemente a la muerte, porque la Biblia lo asegura una y otra vez que la paga del pecado es muerte. La gente que transita por este camino ancho no sabe que al final le espera la muerte misma, la separación eterna de Dios. Hay gente que cuando hablamos de estos temas se asustan, hay otros que se preocupan, pero ninguna de esas cosas deberían suceder. Usted solamente debería estar agradecido por conocer cuál es el plan de Dios y cuál es la propuesta de Dios. Y la propuesta que viene de Dios es que usted deje el camino ancho de la perdición y encuentre ese camino angosto que le lleva a la vida eterna. Cristo es el camino, pero de eso hablaremos dentro de algunos minutos. El hombre, el que transita por el camino ancho, no quiere renunciar a su vida de pecado.
El hombre está aferrado a los placeres terrenales, está aferrado a los placeres temporales. El hombre está aferrado a la idolatría, está aferrado al materialismo, está aferrado a las inmoralidades, está aferrado a esas monedas corrientes de nuestra generación, como el adulterio y la fornicación. Y como eso es una moneda corriente, muchos lo toman a broma, pero no saben que esa clase de pecado, esa clase de violación a la ley de Dios le puede llevar hasta el infierno mismo. Nadie puede victimizarse. Practicamos estas clases de pecado porque de carne somos. Practicamos estas clases de pecado porque somos gente débil. Esos no son argumentos válidos para justificar la práctica de pecados que la Biblia condena. Lo que es común en este camino espacioso, eso es algo ajeno para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios anda en otro camino, anda en otro estilo de vida, anda en un camino de santidad y de obediencia, anda en un camino de fe. En definitiva, el Hijo de Dios anda en el camino angosto que le lleva a la vida eterna. Volviendo a nuestra reflexión sobre el camino, dice la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30 y en el versículo 15, las siguientes palabras. Dice la Biblia: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, muerte y el mal. Es esta la reflexión que Dios nos trae, y es así donde nosotros tenemos que profundizar. Dios está hablando que hay una elección que nosotros debemos hacer. Dice Dios claramente: he puesto delante de ti la vida y el mal, la muerte y el bien. En otras palabras, usted elige entre la vida o la muerte, entre el bien o el mal, pero usted es el dueño de esa elección. Hay algunas líneas históricas, teológicas, que dicen de que esa salvación o el destino eterno de una persona depende de cómo Dios elige. Si Dios le elige para llevarle al cielo o al infierno, pero la Biblia aquí no está enseñando eso. La Biblia dice que Dios ha puesto delante de nosotros estos dos caminos, la muerte y la vida, el bien y el mal, y nosotros somos los que debemos elegir. Aquí también en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, esto desarrollaré en el próximo mensaje, pero dice aquí el texto que a los cielos y a la tierra, dice Dios, yo lo llamo por testigo hoy, para que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El texto lo explica claramente. Dios puso delante de nuestro camino la vida y la muerte. Dios puso delante de nuestro camino la bendición y la maldición. Dice Dios: elige tú, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. De modo que las decisiones que nosotros tomamos, la decisión del camino que nosotros elegimos andar, no solamente eso traerá consecuencias sobre nosotros, sino también sobre los que nos rodean, sobre nuestra descendencia. Elija el buen camino. El camino ancho es el camino de la perdición. El camino angosto es el camino de la salvación y de la vida eterna. Son los caminos que Dios pone delante de nosotros. Ahora dice aquí en el libro del profeta Jeremías, dice la palabra de Dios, Jeremías 21 y en el versículo 8, dice Dios: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Vez tras vez la Biblia va enfatizando sobre la misma verdad, que Dios pone delante de cada ser humano un camino de vida y un camino de muerte, pero está en nosotros la decisión, está en nosotros en el poder elegir el destino eterno. ¿A dónde piensa usted que pasará la eternidad? ¿Una eternidad en el infierno de fuego o una eternidad en la gloria eterna con Dios? Eso depende del camino que nosotros elegimos, el camino que nosotros elegimos. Y hay algo que debemos comprender, que hay elecciones en nuestra vida que nos afectan por semanas. Hay elecciones en nuestra vida que nos afectan por meses o por años. Y hay elecciones en nuestra vida que nos afectan por toda la eternidad.
Tenemos que ser sabios a la hora de elegir. Hay algunos que están muy confiados, hay algunos que se sienten muy satisfechos, muy cómodos en el pecado, en el camino ancho de la perdición, y están ignorando, como anestesiados, ignorando lo que hay al final de ese camino, un camino ancho, un camino de perdición. Hay dos caminos bien trazados delante de nosotros. ¿Cuál elegirá usted? ¿Cuál elegirá usted? ¿El camino ancho, el espacioso, que tiene muchos vericuetos, que tiene muchos antros de perdición? Es el camino donde muchos se sienten seguros, protegidos, y piensan que en medio de las grandes multitudes del mundo pueden estar bien escondidos, y piensan que son imposibles de ser encontrados en medio de tantos millones y millones que son la población de este mundo. Pero Dios pone su lupa a cada vida. Dios pone su lupa sobre cada persona, y no hay nada que nosotros podamos esconder de la mirada de Dios. Se lo podría decir aún en el idioma portugués: não fica encoberto aos olhos de Deus. Es decir, nada queda encubierto a los ojos de Dios. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida, aunque usted pueda andar en ese camino ancho de la perdición que muchos, grandes multitudes lo transitan, aún allí la mirada de Dios está fija sobre usted, y no hay pecado que pase desapercibido. Todo está bajo el conocimiento de Dios. En ese camino ancho nadie le acusa. En ese camino ancho toda la gente son respetuosas de lo ordinario y de lo mediocre. En el camino ancho las reglas son quebrantadas. En ese camino ancho y espacioso, allí impera, hay un predominio del desenfreno. Cada uno vive como se le place, cada uno hace lo que bien le parece, pero ese camino ancho le conduce al infierno. En ese camino espacioso, mucha gente tiene su propia religión. Cuando usted habla con la gente, muchos de ellos me dicen a veces: mire, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo creo mucho en Dios. No voy a ninguna iglesia, creo en Dios. Nunca leo la Biblia, pero yo creo mucho en Dios. Hay algunos que me dicen: mire, en realidad yo tengo mi propia religión. Muchos sostienen eso. Yo tengo mi propia religión, yo tengo mi propia manera de creer. Yo tengo un Dios a mi medida, me dicen algunos. Porque ese Dios que ellos dicen que tienen es el que le permite practicar toda clase de pecado, de perversiones, de inmoralidades. Ese Dios que ellos tienen en ese camino ancho le permite llevar adelante toda clase de vicios y entregarse a la idolatría. Y ellos tienen ese razonamiento en el camino ancho: Dios es tan bueno que nunca me va a condenar. Y el decir que Dios es bueno, eso solamente es parte de la mitad de la verdad, es la mitad de la verdad, porque Dios es bueno, pero Dios también es justo, y la Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Así que no se refugie solo en la bondad de Dios, también tenga en cuenta que Dios es justo, Él es justicia, y Él no tendrá por inocente al culpable. Hay algunos que dicen: yo tengo mi propia religión, yo tengo un Dios, pero en realidad no tienen un Dios, ellos tienen un cómplice. Alguien que según ellos les permite todo, les autoriza todo, les da permiso para darle rienda suelta a su pecado. Ellos se escudan en la hipocresía. La hipocresía era una doctrina, una práctica que tenía un grupo religioso que se llamaban los fariseos. El Señor Jesucristo en el capítulo 23 de Mateo y en otros pasajes de los evangelios advirtió sobre la levadura o sobre la doctrina, las enseñanzas de ese grupo religioso llamado los fariseos. Ellos tenían allí una creencia que era una religión hueca, era una religión vacía, era una religión muy similar a la que tiene la gente que anda por el camino ancho. En el Evangelio de Lucas dice en el capítulo 18 y versículo 9, hablando de los fariseos, que ellos eran personas que confiaban en sí mismos, que eran justos y menospreciaban a todos los otros. Y es eso lo que hoy nos dice mucha gente de este camino ancho: mire, yo soy una gran persona, soy un gran esposo, un gran padre de familia, soy un gran vecino, soy una persona que trabaja, que
cumple con todos los impuestos que me exige esta nación y bla, bla, bla. Habla al maravilla de sí mismo. Pero nada de eso puede ocultar la realidad de su hipocresía, la realidad de su pecado nauseabundo. Son gente que buscan justificarse por sí mismo. Esa es la cultura farisaica, es la doctrina de los fariseos, la autojustificación. Gente que se siente superior a otros, gente que se siente mejor que otros y ellos piensan que son merecedores del cielo. Pero andan en el camino ancho y si siguen transitando por ese camino sin corregir el rumbo, terminarán en esa última estación que la Biblia le llama infierno. La religión del camino ancho es una religión de méritos humanos. Son personas que confían en sus propios méritos y ellos piensan que sus méritos le llevarán al cielo. Los del camino ancho son una religión hechas por hombre, una religión que es el producto del hombre, la religión del camino ancho. Allí no está Dios, esa religión no está diseñada por Dios, sino que la religión del camino ancho está liderada por demonios y por el diablo mismo. Había un hombre en la historia que se llamaba Nimrod. El libro de Génesis, en el capítulo 10, los versículos 8 a 10, se habla de este hombre que era un vigoroso cazador y que este hombre en realidad era un cazador de almas. Era un hombre que tenía un gran poder seductor y él convenció a la gente en su tiempo para llegar al cielo por méritos propios y por medios propios y desafió a la gente a involucrarse en un esfuerzo y construir una torre, la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel, para llegar al cielo. Pero ese proyecto se frustró, hubo una confusión de lengua, todo eso se tuvo que abandonar y es esa la religión, es eso lo que el hombre inventó, un camino propio para llegar al cielo, pero todos los que andan en esa religión originada en Nimrod, todos ellos andan en el camino ancho que lleva a la perdición eterna. Necesito ser muy claro aquí en este asunto, porque hay muchos en ese camino ancho que creen en algo que se llama el universalismo. El universalismo es una creencia que dice, mire, al final de la historia, Dios, como es bueno, no condenará a ninguna persona. Al final de la historia, como Dios es amor, llevará a todas las personas al cielo. Eso es un grave error porque no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña claramente sobre dos caminos y si usted anda en ese camino ancho, no hay forma de que usted alcance el cielo. Usted necesita transitar por el camino angosto. Es el camino de la salvación. Es el camino que le lleva hacia la vida eterna. Ese camino angosto es Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una necesidad del hombre de salir de ese camino ancho de perdición y entrar en Cristo, entrar en el camino angosto que le lleva hacia la salvación eterna, porque todos deben conocer que la Biblia dice por medio del apóstol Pablo, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay vírgenes milagrosas, no hay santos milagrosas, no hay religiones poderosas. El único camino hacia el cielo es Cristo. Él es el camino angosto, es el que usted necesita encontrar. Otra vez, mi pregunta es, ¿en qué camino anda su vida? ¿En qué camino transitan sus pasos? ¿Está en ese camino ancho donde van las grandes multitudes de la humanidad? Y en ese camino ancho, allí en ese gran rebaño de la humanidad, están yendo hacia la última estación. Se lo dijimos, se llama infierno. Hay que entrar en el camino angosto. Había un hombre en la Biblia que era rico. Esa historia está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Yo solo le diré que ese hombre era rico y era un hombre que hacía cada día banquete con esplendidez. Un hombre acostumbrado a las mejores comidas, acostumbrado a las mejores vestimentas. Un hombre que no se privaba de ninguna clase de placer. Pero el día que ese hombre murió, dice la Biblia que despertó en el Hades y dice que abrió los ojos estando en ese lugar de tormento. Y 3 veces va a decir esa porción del Evangelio de Lucas, un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento, porque hay muchos de los que andan en ese camino ancho que piensan que allá al final van a encontrar algarabía, alegría, todo va a ser
carnaval, festividades, risa. Pero dice este hombre, no encontré nada de eso, encontré un lugar de tormento. Un lugar de tormento, un lugar donde el alma es afligida, un lugar donde el alma se vuelve sufriente. Por eso, mi amigo, amiga, que escucha la hora bautista, asegúrese bien en qué camino está transitando su vida, si por el camino ancho que lleva a la perdición o por el camino angosto y la puerta estrecha que le lleva hacia la vida eterna. De esta puerta estrecha y de este camino angosto quiero hablar ahora los siguientes minutos. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 9. Jesús es el que está hablando y dice Jesús, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Un camino angosto, una puerta estrecha. Dice Jesús, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Usted no puede entrar por la ventana, usted no puede saltar el muro. Si usted quiere entrar al cielo, tendrá que entrar por la puerta. Y Jesús dice, yo soy la puerta. No hay otro modo de alcanzar la salvación. Cristo es la puerta. Lo maravilloso acerca de esta puerta es que hoy está abierta de par en par para usted, para mí. Las puertas de la salvación, las puertas que Cristo nos abre, están abiertas de par en par para que nosotros pasemos ese umbral, pasemos esa puerta. Toda alma pecadora que cruza esa puerta será salvo. Dice otra vez el Evangelio, dijo Jesús, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. ¿Quiere usted pasar por esa puerta? ¿Aún no lo ha hecho? Necesita entonces pasar por esa puerta, pero deberá dejar sus cargas del otro lado, deberá dejar ese peso aplastante que es el pecado, ese peso que es una carga que doblega a las personas, que aplasta a la persona. Eso es el pecado. Hoy vemos a la gente desfilar por ese camino ancho, cargando esa enorme mochila destructora que se llama pecado, ese enorme peso que se llama pecado. ¿Qué guarda usted en esa mochila? ¿Qué guarda usted en ese andar? Hay muchas clases de pecado, quizás un poco de orgullo, quizás allí sobre sus espaldas usted está sobrecargado de autosuficiencia. Quizás allí, en esa carga pecaminosa, usted está llevando sus vicios, está llevando alguna clase de inmoralidad, alguna clase de atadura que hay en su vida que le encadena al pecado. Y la Biblia dice claramente, va a tener que dejar todo ese pecado para poder pasar por la puerta estrecha que es Jesucristo. Dice así el Evangelio de Lucas en el capítulo 13 y en el verso 24. Dice el Señor Jesucristo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Otra vez este texto que es tan ilustrativo, dice el Señor Jesucristo, esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta senda angosta es una religión de gracia. Es una religión marcada por un favor inmerecido de Dios. Ninguno de nosotros mereceríamos andar en este camino angosto. Ninguno de nosotros necesitaríamos o mereceríamos pasar por esa puerta estrecha. Pero la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, la enorme misericordia de Dios abrió esta puerta y permite que entremos en este camino angosto que nos lleva a la verdadera vida y a la vida eterna. Esforzaos, dice el Señor Jesús. La palabra esforzaos es un término que se utilizaba en relación a una competencia atlética, donde para llegar a la victoria había que hacer un gran sacrificio, un gran esfuerzo. La palabra esforzado es el significado de porfiar, de luchar. La palabra esforzado describe una batalla. Y es esa la batalla a la que somos convocados, a combatir duro contra el pecado y a dejar el pecado, porque cargados de pecado no pasaremos por la puerta estrecha de la salvación. Jesús dijo, yo soy la puerta. Esforzaos implica renunciar a mi pecado. Usted, para llegar a la salvación eterna, tiene que renunciar a su pecado. Hay mucha gente que quiere entrar, como lo dice el texto, pero os digo que muchos procuran entrar, pero no podrán. ¿Por qué no pueden muchos? Porque no quieren renunciar a su pecado.
no quieren dejar la práctica de su pecado, no quieren romper las cadenas que lo atan, que lo ligan al pecado. Por eso dice el Señor: esforzaos, despójese de todo el pecado, y una vez que se quite toda esa carga de encima, decídase a cruzar la puerta angosta que le lleva a la salvación eterna. Otra vez Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Las cargas que hay en su mochila, es decir, el pecado, cuando usted intente pasar por esa puerta, se trabarán una y otra vez, se trabarán y le impedirán ingresar a la salvación eterna. Es necesario dejar la bebida alcohólica, es necesario dejar toda clase de estupefacientes, de droga, es necesario dejar el materialismo, la noche, la vida nocturna, la vida de cantinas, de boliches, de inmoralidades, de idolatrías, de hechicería. Hay que dejar todo eso, sacarse esa mochila de pecado de su espalda y una vez libre, meterse en ese camino angosto, cruzar la puerta estrecha y gozar de la salvación eterna que Dios promete. Muchos procurarán entrar, pero no podrán, dijo Jesús. Ahora hay esperanza para nosotros. No hemos traído aquí un mensaje pesimista, no hemos traído aquí un mensaje para torturarlo, para animarlo. Hemos traído aquí a la hora bautista un mensaje de esperanza. Y déjeme contarle que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, se nos habla sobre un hombre de la ciudad de Gadara, un hombre que su vida estaba lleno de demonios, tenía tantos demonios que él decía que se llamaba Legión. Y este hombre vivía en los cementerios y gritaba y aullaba y tomaba piedras y se lastimaba su cuerpo hasta el día que encontró con Jesús. Jesús le liberó de esa atadura del demonio. Jesús le rompió las cadenas que hacían de ese hombre un esclavo de Satanás y lo hizo un hombre libre. Ese hombre estaba tan agradecido a Jesús que quería seguirle, que quería caminar con Jesús, pero Jesús le dijo unas palabras maravillosas, aquel que momentos antes había sido endemoniado, y Jesús lo libertó y lo salvó. Dijo Jesús: ahora ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es esa la clase de experiencia que usted necesita experimentar. Oh, sí, que usted pueda tener una vida transformada, una vida salva, una vida que anda ahora en el camino angosto, una vida que haya pasado por la puerta estrecha a la salvación y que ahora usted pueda ir a los suyos, a sus seres queridos, sus amigos, a la gente de su vecindario y contarle cuán grandes cosas hizo Jesús con usted. Ese es el testimonio de ese hombre gadareno, aquel que había sido endemoniado. Pero la Biblia también nos habla en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y el versículo 46 al 52, sobre un hombre que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Este hombre Bartimeo era un no vidente, era un hombre ciego, y dice que él estaba tirado al costado del camino. Y él, cuando escuchó que Jesús venía, comenzó a clamar a grandes voces: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud trataba de callarlo, la multitud lo quería esconder, pero Jesús escuchó el clamor de Bartimeo, de ese hombre ciego, y Jesús vino a él, y Jesús le dio la vista a este hombre, y dice allí el Evangelio de Marcos que luego él caminó con Jesús todo el camino. Una transformación cuando alguien deja ese camino ancho de la perdición y entra en el camino angosto de la vida eterna. Hay una vida transformada, hay una vida nueva, hay una vida que tiene la presencia de Jesucristo, la presencia salvadora de Cristo Jesús. Hay un hombre también en la Biblia que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, él era un estafador, era un judío vendido al imperio romano. Zaqueo era un hombre cobrador de impuestos, odiado por los de su pueblo, y este hombre cobraba para el César, pero cobraba algunos dinerillos extras para sí mismo. Un estafador, un hombre acostumbrado al fraude. Y un día Jesús vino allí a esa ciudad, y este hombre Zaqueo, que era de baja estatura, se subió arriba de un árbol. La Biblia dice de un sicómoro, porque él quería ver de cerca a Jesús. Pero antes que él viera a Jesús, Jesús lo vio a él y le dijo: Zaqueo, desciende de ese árbol, porque es necesario que pose en tu casa. La gente que le rodeaba conocía su condición fraudulenta, su condición de estafador de alta categoría, y la gente se rumoreaba, murmuraba diciendo: no sabe que este es un hombre pecador.
Pero Jesús le dijo estas palabras allí a Zaqueo: Zaqueo, hoy la salvación ha venido a tu casa. Hoy la salvación ha venido a tu casa. Y aquel hombre Zaqueo experimentó allí en ese encuentro con Cristo la salvación. Zaqueo logró entrar en ese camino angosto. Zaqueo logró cruzar esa puerta estrecha, la puerta de la salvación. Y qué palabras preciosas sonaron a su oído. Y están allí en Lucas 19:10. Jesús le dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, Jesús vino por ese hombre que estaba endemoniado. Jesús vino por aquel hombre que estaba ciego. Jesús vino por este hombre que era un estafador. Pero también la Biblia nos enseña en el capítulo 4 del Evangelio de Juan que junto al pozo de Jacob Jesús se encontró con una mujer samaritana. Una mujer que había tenido una vida dolorosa, una vida bien ligada al pecado, una vida llena de inmoralidades. Jesús miró a su alma y le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes aún no es tu marido. La mujer samaritana le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Y esta mujer escuchó las palabras preciosas de Jesús, porque el Señor no vino para juzgarla, el Señor vino para salvarla. Y Jesús le dijo: si tú, mujer, bebieres del agua que yo te daré, saltará en ti una fuente que salte para la vida eterna. Esa mujer, descubierta en su pecado, en su inmoralidad, dijo: Señor, dame a beber de esa agua. Y allí, por la gracia de Dios, salió del camino ancho de perdición y entró en el camino angosto, pasó por la puerta estrecha y alcanzó la salvación. O usted necesita experimentar algo de ese estilo. Usted necesita tener esa decisión que es inevitable. La decisión inevitable, como es el tema que estamos tocando, es si voy a permanecer en el camino ancho de la perdición o me voy a meter con Cristo en el camino angosto y cruzar esa puerta estrecha que me lleva hacia la salvación. El endemoniado gadareno necesitó la transformación de Cristo. La mujer samaritana, el ciego Bartimeo, todos fueron transformados, todos experimentaron la maravilla del camino angosto, la bendición de pasar por la puerta estrecha de la salvación eterna. Zaqueo también tuvo esa clase de experiencia, y un día encontraron a una mujer en adulterio. La gente tomó piedra, quería matarla, sepultarla a piedrazos, y allí Jesús apareció en esa escena. La mujer estaba avergonzada, semidesnuda, y Jesús dijo aquellas palabras: aquel que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y se puso a escribir en el piso, dice el Evangelio, y luego al levantar la mirada no había nadie, solo estaba la mujer. Y Jesús le dijo a esa mujer adúltera, dice: ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo: ninguno está, Señor. Y el Señor Jesús le dijo: mujer, ni yo te condeno, y vete y no peques más. Oh, Jesús le sacó del camino ancho de la perdición y lo trajo a ese camino de bendición, al camino angosto, al camino de la salvación eterna. Es el camino que usted necesita entrar en esta hora. Dice Jesús: esforzaos, esforzaos. Esa palabra esforzaos es una invitación a que usted renuncie a su orgullo. Es una invitación a que usted renuncie a la autosuficiencia. Es una invitación hasta que usted higienice su mente, limpie todo ese basural que atesora en su mente y en su corazón. Esforzaos es una invitación para dejar el camino de tinieblas y el camino de pecado y empezar a andar con Cristo en este camino de la salvación eterna. La decisión inevitable, la decisión inevitable. Eso ha sido nuestro tema hoy en la hora bautista. 2 caminos frente a nosotros, un camino ancho, un camino angosto, 2 caminos muy visibles, 2 caminos bien trazados. ¿En cuál está usted? ¿Por dónde anda su alma? ¿En el camino ancho de la perdición o en el camino angosto de la salvación eterna en Cristo? Muchos que oirán tal vez intenten reírse de mí como predicador. Muchos de los que están oyendo quizás allí estén esgrimiendo una sonrisa burlona sobre la clase de predicación que estamos haciendo. Déjeme recordarle para terminar un hecho de la historia. Hubo un hombre que se llamó Noé. Noé dijo que este mundo iba a ser destruido, que vendría un juicio de Dios y se llamaría diluvio. Y Noé comenzó a construir el arca y comenzó a predicar durante 120 años que la única forma de ser salvo era entrar en esa arca.
La gente se burlaba de él. Nunca había llovido en la historia humana. Nadie entendía lo que Noé estaba construyendo. Pero un día entró Noé con su familia, 8 personas nada más. Las grandes multitudes, los del camino ancho, se burlaban de Noé. Quizás le dirían: viejo loco, te falta un tornillo, qué cosas incoherentes estás diciendo, qué locuras son estas de hablar de un diluvio, de una salvación. Pero Noé entró al arca con su familia y la puerta se cerró y la lluvia apareció. Las fuentes de agua se rompieron y el diluvio salió a la escena, y todos los que quedaron fuera de aquella arca murieron, perecieron. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en Mateo, el capítulo 24, versos 38 y 39, dice la Biblia: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre. Yo quiero decirles que como en los días de Noé, aunque a usted le parezca una locura, aunque a usted le suene como algo incoherente, yo quiero decirles: la puerta está abierta. Cristo es la puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrar está salvo. Hoy usted está a tiempo de cruzar por esa puerta estrecha y alcanzar la salvación eterna que hay en Cristo. No se quede en ese camino ancho, no se quede allí escondido en las multitudes. Ese camino ancho le lleva a la perdición eterna. Ese camino ancho, como lo hemos dicho al comienzo, le lleva a la última estación, que se llama infierno. Venga a Cristo, crea en él. Cristo es la puerta. Todavía esa puerta está abierta de par en par para que usted recorra ese camino angosto, cruce la puerta estrecha y alcance la salvación eterna en Cristo Jesús. Estamos frente a una decisión inevitable. Espero que hoy usted elija por el camino angosto, por la puerta estrecha, por Jesucristo, por la salvación eterna. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranatha.